Seguimos en directo en el Corte Inglés de Pamplona. Estamos celebrando el 4º aniversario de Navarra Televisión y la cultura también forma parte de la clave de negocio del Corte Inglés. De hecho, tenemos una buena librería aquí en el Corte Inglés. Queremos hablar ahora de una novela que tiene sello navarro. Hablamos enseguida con la periodista y escritora que nos presenta su segunda novela, La Condesa de Padura. Y hablamos con Rebeca Biguri. ¿Qué tal, Rebeca? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Amaya. Gracias por acompañarnos, compañera de profesión, sí, ahora escritora ya con la segunda novela y una mujer amante de los viajes, ¿no? Has vivido aquí en nuestro país, también en Londres, en Madrid, en Milán. Hombre, yo creo que la profesión también invita a viajar. Al final, cuando uno termina la carrera, yo en Milán viví por Erasmus, o sea, realmente por estudios, pero luego ya fue todo muy seguido, terminé la carrera y enseguida, si terminamos en junio la carrera, el 1 de julio ya estaba trabajando en Madrid. Entonces, al final, bueno, es un poco, va todo, casi ni lo piensas, te arrastran los acontecimientos. Ajá, es verdad, ¿no? Nuestro trabajo es así variable en muchas ocasiones y también de alguna manera nos permite, bueno, tener experiencias que en otras profesiones pues quizá no se tienen, ¿no? ¿Y qué hay de periodismo en esta novela histórica? Hombre, yo creo que la labor de documentación, al final tienes que, para recrear todo lo que es el siglo XIX, que es en la época en la que está ambientada, he tenido que hacer una labor de documentación importante y eso es labor periodística. Labor de documentación, porque nos cuentas, bueno, los entresijos de la convulsa Europa del siglo XIX, bueno, con momentos difíciles a nivel económico, social, político, a nivel de salud pública, podríamos decirlo también, ¿no? Descríbenos el panorama del siglo XIX en el que transcurre esta novela. Bueno, esta novela en principio es la primera mitad del siglo XIX, está comprendida, hay dos tramas, una es en 1822 y la otra comienza en 1834. Bueno, el panorama tampoco es tan distinto. Económicamente el país está muy mal, en lo que se refiere a España toda Europa está bastante mal, siguen teniendo mucho miedo a pues, todo lo que puedan ser ecos de la Revolución Francesa, ha habido una vuelta al antiguo régimen, pero ha habido muchos cambios que ya se empiezan. Entonces, bueno, en España ha habido una constitución, luego ha habido otra, si se puede cambiar, si no se puede cambiar, el debate político. Es todo agitado, pero no muy distinto a lo que podemos estar viviendo ahora. Efectivamente, ¿no? De alguna manera vemos un paralelismo claro en la historia del siglo XIX y la historia actual, donde la reforma de la Constitución, de la Carta Magna, pues está sobre la mesa y en los programas de algunos partidos políticos, ¿no? Sí, entre otras cosas sí, pero incluso, bueno, ha llegado hasta 1931, había artículos de la Constitución de 1837, en concreto 60 de 77 creo que eran, que estaban absolutamente, o sea, sin tocar. O sea, es decir, que arrastramos muchas cosas que, bueno, que parece que no, pero que están ahí, y el bipartidismo es en este siglo cuando, bueno, de hecho una de las tramas es un poco la lucha que hay entre liberales y conservadores y cómo cada uno se posiciona y cómo intentan, pues bueno, no solo tener una idea de país, sino también un poco sus tejemanejes personales. Hay un poco de todo, hay historia, bueno, y se lo podríamos recomendar a cualquiera de los líderes políticos de España. Hombre, no me importaría. ¿Verdad? Efectivamente. ¿Quién fue? ¿Qué le pasó a la condesa de Padura? Bueno, está inspirada en un personaje de Pérez Galdós, que se habla de una mujer, Montefiori, de apellido Montefiori, de origen incierto, no se sabe si es francesa, si es italiana. Entonces lo inspiró ella. Luego, bueno, es un personaje que es ficticio, o sea, está ficcionado. Pero bueno, pues es una mujer que de repente hereda mucho dinero, entonces se ve en una época en la que las mujeres no podían hacer otra cosa que seguir un poco las imposiciones de la época, con una gran fortuna y con la necesidad de seguir manteniendo sus negocios. Entonces, bueno, se ve abocada a tener que viajar, a tener que tratar con políticos, a tener que plegarse a muchas cosas, y eso son un poco el inicio de las aventuras. Sí. Y amante de Juan Álvarez de Mendizábal. Sí, porque bueno, de él siempre se ha dicho, bueno, no es que se haya dicho, o sea, eso está comprobado, que él fue un gran, bueno, tuvo muchas amantes, fue un gran mujeriego, no sé si decir esa palabra, no, pero bueno, tuvo muchos affairs y bueno, y me pareció que era una forma también de situarla en mitad de una trama política de una forma como muy directa y bueno, y que también tuviera gancho. Exacto, ¿no? Bueno, las historias amorosas e imposibles siempre atraen al lector, sin duda. ¿Ha sido difícil, Rebeca, combinar hechos ficticios o novelados con acontecimientos históricos?
Hombre, al final el tener que casarlos de alguna manera, que de repente digas, uff, estoy metiendo la pata en esto, he tenido que tener mucho cuidado. Pero sí que es cierto que luego conforme también vas entrando en lo que es la historia, no es difícil que un personaje se vaya moviendo por los acontecimientos de una manera más o menos fluida y, o sea, ha habido que ser cuidadosa, pero bueno. ¿Y cómo eran las mujeres en ese siglo, ¿no? Es verdad que la condesa de Padura, bueno, era una mujer extraordinaria, ¿no? Quizá en el ambiente que se vivía, pero ¿qué dificultades entrañaba ser mujer en aquel tiempo? Bueno, es que era como una categoría casi como de servicio doméstico, o sea, eran subsidiarias, siempre tenían que estar en cualquier clase social en un segundo plano. Entonces, bueno, es un siglo en el que las mujeres empiezan a romper muy tímidamente. ¿Sí? Claro, un tipo de mujer pues que por determinadas circunstancias, sobre todo pues porque sus padres eran burgueses, heredaban dinero, podían comportarse más libremente, pero realmente las mujeres lo tenían difícil, a pesar de que, por ejemplo, Isabel II fue una reina, toda la trama empieza cuando Isabel II es niña, fue una reina que marcó mucho España y que era una mujer y que además la derogación de la ley sálica es lo que montó toda la guerra carlista. Sí. Entonces, parece que estaba en un segundo plano, pero concretamente en España ese reinado por una mujer tuvo una gran importancia. Entonces, bueno, los casos excepcionales que hubo fueron como muy sonados. Efectivamente, pero yo me pregunto también, ¿no? Aparte del ambiente que nos describes, de la mujer en general en nuestro país, ¿hay algún resquicio navarro a lo largo de la novela? Bueno, se habla de Zumalacárregui porque era un general muy señalado, se habla de la batalla de Alsasua porque ella en la batalla de Alsasua pues, le llegan ecos y piensa voy a perder mucho dinero porque ella de alguna manera ha invertido dinero en la guerra, pero o sea, son pinceladas y de hecho es una novela que tampoco, o sea, he querido que sea un poco cosmopolita porque al final también la globalización parece que es una cosa ultramoderna, pero realmente todos se conocían. Mendizábal estaba en Londres, tenía un montón de negocios en Londres, importaban desde Damasco, o sea, es decir, ya el comercio era muy internacional, ella se va a hacer negocios a Oriente y bueno, hay pinceladas navarras, pero son muy escasas, o sea, no es una novela histórica navarra, ¿no? Exacto. Bueno, estamos en un centro comercial como es el Corte Inglés, ¿no? Rebeca, hablábamos de su sección de literatura, de libros, pero ya que estamos aquí, cuéntanos también cómo era el comercio en aquella época. Por supuesto, nada que ver con lo que tenemos ahora, con toda la amplitud de posibilidades que nos brinda la sociedad moderna actual, pero antes, ¿cómo compraban los hombres y mujeres de la época? Bueno, yo lo que trato en la novela, ella se dedica al negocio de la madera, entonces claro, es comercio a gran escala, o sea, ella lo que hace es importa lo que es la materia prima y luego hacen las manufacturas. El comercio era como muy de andar por casa, o sea, es decir, pues era de lo que es el productor, pues el que tenía ovejas, tenía lana y hacía queso, o sea, no hay realmente un mercado. Sí que en Inglaterra sí que se apunta que bueno, ya empieza a haber una economía más comercial, empieza a tener, o sea, más ir al consumidor directo, pero realmente el comercio era entre gente con muchas posibilidades económicas, que era pues la gente, o sea, que estaba en las cortes y que compraba al por mayor, pues como si dijéramos la corte de Luis XVIII, pues compra un montón de madera, pero no realmente no hay un comercio de la población que digas, bueno, no. Claro, nada que ver, efectivamente. Y la moda. Ahora vamos a ver una pasarela de moda primavera. ¿Cómo vestían las mujeres y los hombres? Bueno, al final la condesa acaba vistiendo como un hombre porque ella encuentra que es mucho más cómodo. Entonces ya ella está casi un poco como anticipando el siglo siguiente, el siglo XX, en el que las mujeres ya deciden que se van a quitar las crinolinas, los corsés, las faldas. Era una moda muy incómoda, era una moda pensada para que estuvieran casi como en una jaula, para que fueran muy un adorno. La rigidez era lo que dominaba, ¿no? Efectivamente, sí, y además luego se habla un poco, se apunta a la época victoriana que llegó después, donde las mujeres efectivamente están absolutamente embaradas, sí. Bueno, todo lo contrario que lo que vamos a ver ahora, que la moda es muchísimo más ligera, más fresca y que nos permite libertad de movimientos, ¿verdad? Hombre,
Hemos ganado, sí. Hemos ganado, efectivamente, sí, sí. Rebeca Biguri, muchísimas gracias, enhorabuena por tu obra, ojalá tengas muchísimo éxito y que vendas muchísimos libros, supongo que ya tejiendo los siguientes compases de la tercera novela, ¿o no? Sí, y en primer lugar agradecida a vosotros, que además estáis apoyando la cultura y la cultura navarra, y sí, estoy ya en la tercera novela y bueno, espero que podamos hablar de ella en un año o así. El año que viene nos vemos, Rebeca. Gracias, suerte. Bueno, pues lo dicho, hablamos ahora de moda, hablamos de literatura, de cultura, bueno, todas las cuestiones de la vida que se entrelazan. Y ahora seguimos con la siguiente pasarela de moda. Estamos dentro ya relajados en el Corte Inglés y casi dejamos hasta el micro de lado. No, pues aquí se nos oye alto y claro, espero, ¿no? Y en sus casas seguro que también ya tenemos muchísimo público que nos ha acompañado o ha decidido venir al Corte Inglés a presenciar el programa en directo y seguimos invitándoles porque es, bueno, un placer para nosotros contar con su ayuda y con su presencia. Y con la presencia también de María Oset, nuestra siguiente invitada. Ella es la responsable del área de ámbito cultural en el Corte Inglés. ¿Qué tal estás, María? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos pasando la tarde tan a gusto que se nos olvida hasta el micro, ¿eh, María? Sí. Pero bueno, aquí estamos, claro que sí. ¿Cómo surge este ámbito cultural del Corte Inglés? Queremos saber también un poquito acerca de su trayectoria y de las diferentes bueno, actividades que desarrolláis aquí, desde exposiciones, presentaciones de libros, conferencias. ¿Cómo surge la idea? Mira, ámbito cultural es una iniciativa del Corte Inglés a nivel nacional. En realidad, en otros centros del Corte Inglés lleva alrededor de 20 años. Había ciudades, concretamente Madrid, donde el peso de las presentaciones culturales era muy grande, presentaciones de libros, presentaciones de discos y firmas, y se empezaron a habilitar espacios dentro de la tienda para que tuvieran lugar bien esas presentaciones o esos eventos. A raíz de ahí y con la motivación de dar a los clientes algo de lo que ellos nos dan, pues se crearon estas salas de ámbito cultural donde lo que se busca es formar parte de la vida cultural de las diferentes ciudades en las que estamos y formar parte y ofrecer una programación cultural modesta, pero siempre libre, siempre gratuita y siempre cercana a la cultura de la ciudad o de la provincia en la que estamos. Claro, María, por ejemplo, esta tarde hay una conferencia interesante y yo creo que ya la podemos citar y así, bueno, pues cualquier persona que nos está viendo puede venir más tarde, ¿no? Sí. Bueno, hoy tenemos a Luis Pelluz y a Rafa Usín, futbolista del Barcelona, pero cedido ahora en el Magna Navarra, Sota, y presentados por Rafael Recio, periodista, voz de 31 años de televisión española en Fútbol Sala. Y bueno, ellos nos van a hablar, a ver si soy capaz de decirlo bien, creo que el título era la psiconeuroinmunología en el deporte profesional y también amateur. Y bueno, es una de las áreas porque las charlas son muy variadas. Hoy estamos en un ciclo de salud que en mayo yo creo que de cara al verano vamos teniendo un poco más en cuenta la salud y la alimentación.
y en este mes hay varias charlas orientadas a esta temática. Hoy es esta muy deportista, pero después hay otras un poquito más genéricas dirigidas a todos los públicos. Claro, bueno, aquí tengo, ¿no?, en mis manos precisamente el folleto que indica, bueno, toda la serie de posibilidades que nos brinda este ámbito cultural. Ahora mismo tenéis una exposición interesante también. Sí. Todos los meses tenemos una o dos exposiciones. Intentamos que siempre sean artistas locales, aunque bueno, este mes, después de Cuichán, que tenemos ahora en relación con el Quijote, que comenzó en abril, tenemos una colaboración con Alcer Navarra, que es una organización para la donación de órganos, y ellos son los que nos hacen una exposición muy bonita de carteles de creativos sobre lo que significa la donación, y se llama To Be Continued, y es lo que se hace con esos órganos. Las exposiciones son mensuales y las actividades semanales, 2 o 3 o 4 semanales actividades tenemos. Yo recuerdo, María, creo que fue en la sala del ámbito cultural, la exposición de Star Wars. ¿También fue aquí? Uy, creo que fue cuando todavía no estaba la sala de ámbito cultural, porque hay exposiciones que vienen con una equipación muchísimo más grande, preparadas de Madrid, itinerantes por todos los centros, y requieren mucho espacio y mucho montaje. Y entonces, si no recuerdo mal, esa fue la estamos viendo ahora mismo, porque estuvimos aquí precisamente con ese motivo y quizá fue fuera del ámbito cultural, ¿verdad? Sí, fue en la planta octava. Bueno, un auténtico fenómeno que también llegó al Corte Inglés, claro. Sí. Hombre, lo que tiene de bueno es que hay determinadas exposiciones que se preparan a nivel nacional, y si las salas que tenemos, que no es el caso de Pamplona, es una salita chiquitita, si las salas son grandes permiten que el material expositivo tenga lugar dentro de la sala, pero no es el caso. En Pamplona, cuando hay una exposición que viene que es muy grande, necesitamos exponerla también en un lugar con mucho más espacio. En este caso fue la octava. María, os implicáis además en otro tipo de eventos de corte deportivo, solidario, en muchas cuestiones de la ciudad y de la comunidad. Sí, la cultura entendemos que, por supuesto, son los libros, los discos, pero también es la divulgación científica, la de salud, la de moda, por ejemplo, que hacemos charlas con moda, y organizamos, ámbito cultural tiene la faceta de las actividades que organizamos nosotros mismos, pero también las que promovemos o apoyamos en forma de patrocinio cultural, mecenazgo. Colaboramos con la Semana del Cómic en Navarra, estamos ahora en un concurso de relato corto con el Ateneo Navarro y con el Ayuntamiento de Pamplona. Lanzamos el concurso de carteles de San Fermín Chiqui para los más pequeños, de hecho hoy lo lanzamos. Entonces la cultura abarca muchas facetas y en la medida de lo posible intentamos que todas ellas pues tengan un poco de nuestro sello, de nuestro apoyo. Claro, actividades libres, gratuitas para cualquier persona, sea o no cliente del Corte Inglés, venga o no de ese día a comprar en cualquiera de sus secciones. Sabemos que habrá gente que se acerque a la cultura porque la cultura sea gratuita. Hay diferentes maneras de entenderlo, pero nosotros pensamos que el escuchar un libro, hablar sobre un libro, te puede impulsar a leerlo después, y cada acercamiento puede ser de una manera. Entonces sí, tenemos todo gratuito. Es verdad que en algunas ocasiones solicitamos que haya una inscripción previa, pero suele ser más para poder atender bien el aforo, para cerrarlo bien y tener controlado el número de personas, que por precio o lo que sea. Todo lo que hacemos en la sala es gratuito, así como la persona que quiera exponer o que quiera proponernos cualquier actividad. O sea, es un espacio abierto para que... Atención a los artistas, ¿no? Eso es, sí, siempre que vienen, siempre suele salir de una exposición otra, porque en las inauguraciones dicen, ¿y qué tengo que hacer para exponer? Pues presentarnos tu propuesta artística, nosotros lo vemos, lo valoramos, y en principio es tan sencillo como eso, porque el espacio es abierto para el que quiera. Bueno, tengo el folleto en mis manos y tengo también delante la gastronomía como algo destacado en este ámbito. Sí, bueno, yo creo que habéis comentado ya con Miguel la apuesta por la gastronomía, en este caso Navarra, y llevábamos mucho tiempo queriendo incluir la gastronomía en la programación. Lo hacen en otros centros en su ámbito cultural, y el ejemplo que tenía me gustó y quería organizar un ciclo, así que nos pusimos manos a la obra y a 3 bandas, con la Academia Navarra de Gastronomía y con Algas Comunicación, hemos organizado este ciclo, del que ya solo queda una sesión en mayo. Cerraremos, haremos análisis y esperemos que volvamos con gastronomía el próximo curso. El Camino de Santiago también nos interesa. También. Esto ha sido una gozada, una casualidad de la vida, también yo creo que a través de una exposición. Fue una asociación, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Puente la Reina, que tenían un acto en agosto, nos llamaron para solicitar una pequeña ayuda, y de aquello salió la idea de hacer este ciclo. Y se han puesto por primera vez de acuerdo, yo creo, las 5 asociaciones de amigos del Camino de Santiago, Urdax Baztán, Navarra,
creo, Puente la Reina, Los Arcos y Estella, y los 5 organizan cada uno una de las 5 exposiciones, de las 5 conferencias del ciclo, que tienen un éxito tremendo porque los seguidores del Camino de Santiago somos muchos, sí, exacto, sí. ¿no? Muchos peregrinos y peregrinas de aquí. Y aficionados a la historia, a la cultura, todo lo que el camino implica. Efectivamente, ¿no? Tantas posibilidades, Sí. tantos caminos, el francés, el del norte, el camino vasco, la ruta de la Plata, bueno, hay muchas posibilidades y bueno, pues y muchos seguidores. Sí, muchos seguidores y muy buenos ponentes han traído cada una de las asociaciones. Así que quedan 2 de las conferencias, la ofrecida por Los Arcos y la ofrecida por Budax Baztán, que cerrará el ciclo el 31 de mayo. Y espero que cerremos muy bien. Desde luego yo creo que será una colaboración que repetiremos porque vemos que interesa. Enhorabuena, María Oser, por todo el trabajo, el tuyo y el de tu equipo. Sí, ¿de acuerdo? muchas gracias. Gracias, María. Hasta luego. Nosotros vamos a tener que celebrar una pausa, ¿eh? Estamos escuchando muchísimos mensajes que nos dejan hoy aquí en el Corte Inglés de Pamplona, en pleno centro de la ciudad, pero tenemos otros mensajes, como les decía, en formato un poquito más reducido que queremos contarles también. Y luego seguimos con otras historias que tendrán que ver con la moda, con la cultura y con la salud. No se lo pierdan.